El título de la palabra que tenemos para hoy es una perspectiva eterna. Repita conmigo, una perspectiva eterna. El versículo base se encuentra en Salmos 9:12 y dice así: enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Iglesia, ustedes ya se han encontrado en una situación en que están a punto de alcanzar una meta, un sueño, y están ahí tan cerca, pero algo le hace que no consiguen poner sus manos en aquello. ¿Se han visto en alguna situación como esa? Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Y hay veces que nos quedamos ahí dando como aquel ratoncito que está en aquella rueda, dando vuelta, y no pasa de ahí. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés vivió una situación así. Hoy vamos a aprender con él. Moisés, sabemos por la palabra que fue aquel líder, aquel pastor que fue llamado por Dios, escogido por Dios para llevar el pueblo que estaba cautivo en Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Pero el viaje no fue tan simple, porque entre Egipto y la tierra prometida hubo un desierto. Un desierto en el cual se desenvolvieron muchas cosas. Pasó mucho ahí con el pueblo de Dios. Dios trató muchas cosas con ese pueblo y con Moisés, su líder. ¿Qué pasaba allí? Ahí pasó una cosa tremenda. En ese entorno, una generación entera se perdió. Una generación entera cayó postrada en el desierto. ¿Ya pararon a pensar eso? Una generación entera. El pueblo pasó ahí 40 años dando vueltas en el desierto, cuando ellos estaban supuestos a entrar rápido a la tierra prometida. 40 años. Y Moisés, su líder, presenciando todo eso. Moisés viendo cómo el pueblo caían, viendo cómo ellos no conseguían alcanzar la promesa que estaba propuesta. ¿Qué pasaba en el corazón de ese pueblo que no conseguían alcanzar esa promesa? ¿Qué los detenía allí en ese desierto? ¿Qué los hacía quedar dando vueltas en círculo en ese desierto? ¿Qué pasaba? Por la palabra vemos que ese pueblo era de dura cerviz. Eran tercos, eran rebeldes, no se sujetaban a la ley de Dios. Y eso les hizo pagar el precio de quedarse ahí dando vueltas en el desierto. Hay muchos versículos que nos hablan de eso. Yo escogí dos para traerles aquí. Números 32, 11, 12. Dice así: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefoné, Cenezeo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Una generación entera, de nuevo aquí. Aquí vemos, Dios determinó, nadie que sea mayor de 20 años va a entrar a la tierra prometida. Él dijo, yo voy a trabajar con la generación nueva, porque aquella generación Dios conocía el corazón de ellos. Aquel pueblo había conseguido salir de Egipto, pero Egipto nunca salió del corazón de ese pueblo. Ellos continuaban siendo esclavos, continuaban teniendo actitudes de esclavos. Y Dios, en su soberanía, determinó, esta generación no va a entrar. Yo voy a trabajar con esta nueva.
Otro versículo que nos habla de eso es 1 Corintios 10, del 6 al 11. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ve el contexto. Moisés está ahí como líder, como pastor, queriendo llevar al pueblo a la tierra prometida, y de repente la tierra se abre, 23,000 son tragados. Siguen caminando, serpientes aparecen, empiezan a picar al pueblo y caen postrados muertos. Y Moisés está viendo todo eso. El líder, el pastor, dice: ¿qué está pasando aquí? El pastor ve cómo empiezan a murmurar y ellos caen en manos del destructor y caen postrados en el desierto. Una generación entera. ¿Qué estaría pasando en el corazón de ese pastor, de ese líder? De decir: Señor, necesitamos entrar en la promesa. La promesa está ahí. ¿Por qué no conseguimos entrar? ¿Qué más va a pasar? Y conocemos por la palabra que Moisés fue un intercesor. Él se paró en la brecha entre Dios y ese pueblo para rogar, para suplicar a Dios para que tuviera misericordia de ese pueblo. Lo vemos en todo el Antiguo Testamento, vemos en los libros que habla cómo Moisés intercedió una y otra vez. Nos imaginamos que muchas oraciones él hizo. Y tenemos el privilegio de que una de esas oraciones quedó registrada en la Biblia completa, para que nosotros podamos ver el corazón de aquel líder, ver lo que él clamaba a Dios, ver lo que él pedía y cómo lo pedía y a quién le pedía. Hay muchas cosas que podemos entender y vamos a aprender con esa oración que este líder hizo. ¿Dónde está esa oración? Salmos 90. Es la oración que hace Moisés por el pueblo. Dice así, Salmo 90. Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Haces que la gente vuelva al polvo con solo decir: vuelvan al polvo, ustedes mortales. Para ti, 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Arrasas las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota en la mañana. Por la mañana se abre y florece, pero al anochecer está seca y marchita. Nos marchitamos bajo tu enojo. Tu furia nos abruma. Despliegas nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos, y los ves todos. Vivimos la vida bajo tu ira y terminamos nuestros años con un gemido. 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80. Pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. ¿Quién puede comprender el poder de tu enojo? Tu ira es tan imponente como el temor que te mereces. Enséñanos a entender la brevedad de la vida,
para que crezcamos en sabiduría. Oh Señor, vuelve a nosotros. ¿Hasta cuándo tardarás? Compadécete de tus siervos. Sácianos cada mañana con tu amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez, que nuestros hijos vean tu gloria y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Vamos a orar. Padre Celestial, esta es tu palabra viva y eficaz. Padre, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que hagas que estos versículos, Señor, salten a nosotros, vengan a nuestro corazón a traernos vida, a traernos revelación. Habla a cada corazón, Padre. Necesitamos escuchar tu voz, Señor. Guíanos, Señor. Danos entendimiento. Abre nuestros ojos. Abre nuestros oídos, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús Cristo de Nazaret. Amén. Tremenda oración que hizo Moisés. Un líder clamando por un pueblo que estaba pereciendo en el desierto. Y hay muchas cosas, como les dije, que podemos aprender de esta oración. Lo primero que podemos entender de estos versículos es entender ante quién estamos. Moisés se para a interceder ante Dios. Yo necesito entender quién es Dios. Antes de yo dirigirme a Él, necesito entender su grandeza, sus atributos, su eternidad, su poder, su santidad. Necesito saber a quién yo voy a invocar, a quién yo voy a clamar, a quién yo voy a pedir por misericordia. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de Dios? Tenemos que examinar eso en nuestro corazón, porque en la Biblia está bien explicado cómo debemos dirigirnos a Dios. Y en esta oración podemos aprender la grandeza y el poder y la majestad y la soberanía de nuestro Dios. Aquí vamos a entender que nosotros no somos nada. Nosotros llegamos a entender que somos pasajeros aquí. Nuestro pasar por aquí es breve. Ahí yo entiendo que ante Dios, ante su grandeza, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para llegar ante Dios y decirle, Dios, no hagas esto, haz esto? ¿Quién soy yo ante ese Dios imponente y poderoso? Somos fugaces, somos transitorios. Él es eterno. Él vive en la eternidad. Él es la eternidad. Yo tengo que comprender eso. David entendió ese concepto. Mira lo que escribió David en Salmos 8, 3, 4. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. David entendió muy bien eso. ¿Quién somos nosotros para que Dios se ocupe de nosotros? Ese Dios que creó todos los cielos, todo lo que existe, ese creador. ¿Ya paraste a pensar, iglesia, que ese tremendo Dios, de repente Él dice, yo quiero escuchar lo que Él me está pidiendo? Yo inclino mi oído a su oración. Qué tremendo, qué tremendo. Job lo entendió también. Job 7, 17 al 18. ¿Qué son los seres humanos
para que nos des tanta importancia, para que pienses tanto en nosotros, pues nos examinas cada mañana y nos pruebas a cada momento. Él lo entendió bien. Nosotros no somos nada ante Dios. Tenemos que entender también que somos polvos, al polvo volveremos. Y como dice aquí, para ti 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Dice el versículo 5, arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota en la mañana. Por la mañana se abre y florece, pero al anochecer está seca y marchita. Nos marchitamos bajo tu enojo, tu furia nos abruma. Él dice aquí que nuestros pecados están delante de Él. Debemos entender que Él es un Dios santo. Él es un Dios santo y Él es un Dios también riguroso con el pecado. La palabra de Dios dice que la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad. Pero gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que pagó por nosotros, que pagó por nuestros pecados, que tomó el castigo que era destinado para nosotros. Y Él tomó esa copa de la ira de Dios. Pero Dios ve nuestros pecados, están delante de Él. Él sigue siendo santo. Yo debo estar bien claro cuáles son los atributos de Dios. Yo debo estar claro ante quién yo me estoy poniendo a clamarle, a pedirle, a rogarle. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para ti? Tenemos que buscar eso muy dentro de nuestro corazón y tener un concepto bíblico, correcto. Continuando aquí. Entonces, lo primero es entender ante quién estamos. Segundo, es clamar y pedir por un cambio de perspectiva. ¿Cómo es eso? Mire lo que dice Salmos el 90, el versículo 12. Dice así: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Otras versiones dice: enséñanos a contar nuestros días. ¿Qué está queriendo decir Dios a nosotros con este versículo? Enséñanos a contar nuestros días. No es que le pidamos a Dios: Dios, dime cuánto tiempo yo tengo en esta tierra. ¿Será que tú me vas a llamar cuando tenga 60, cuando tenga 70, cuando tenga 55? No es eso lo que aquí está diciendo la palabra. Es: enséñanos a entender que la vida es breve, que todo es pasajero, todo aquí es pasajero. Enséñame a entender eso, porque cuando yo cambie mi perspectiva y me enfoque en lo eterno, entonces ahí yo voy a comenzar a actuar con sabiduría. Moisés entendió que aquel pueblo no conseguía alcanzar la promesa porque no entendían eso. Y las decisiones que ellos tomaban eran decisiones necias, muy lejos de la sabiduría de Dios, porque ellos solo conseguían ver lo que sus ojos físicos les permitían ver. La promesa estaba ahí. Dios había prometido y Dios no es hombre para mentir. La promesa estaba ahí, pero su corazón no les permitía alcanzar esa promesa. Por eso Moisés nos dice: el secreto está en decir: Señor, enséñame a entender la brevedad de la vida. Y esa tiene que ser la oración de todos nosotros, iglesia. Enséñame, Señor, a entender eso. Enséñame a entender que todo aquí es efímero, que va a pasar, que todo pasa. Pero la palabra de Dios es la única que permanece. Y nosotros
continuamos aferrándonos a lo terrenal, a lo que vemos. Continuamos aferrándonos a adquirir, porque eso es lo que me trae seguridad. Y Dios nos recuerda, eso pasa, eso va a pasar. Entonces mi clamor tiene que ser, enséñame, Señor, a contar mis días. Moisés entiende que ellos no han actuado con sabiduría porque no han entendido la brevedad de la vida. Moisés, pongan atención, iglesia, Moisés no ora para que situaciones adversas desaparezcan. Moisés no ora para que cambien las circunstancias de ese pueblo. No es esa la oración de Moisés. Moisés clama por un cambio de mentalidad. Enséñales a que ellos entiendan la brevedad de la vida. Enséñales a que ellos cambien su forma de pensar. Enséñales a que ellos se enfoquen en lo eterno. Enséñales a que ellos no se aferren a la vida de aquí. Ese es el clamor de Moisés. Él no pide que las circunstancias pasen, porque las circunstancias son las que nos tratan, son las que nos hacen clamar. Y Moisés no pide eso. Él pide, Señor, cambio de mentalidad. Es lo que nosotros necesitamos. Porque cuando nosotros no tenemos ese discernimiento, nos volvemos ciegos. Mire lo que pasaba con ese pueblo. Ese pueblo, Dios abrió el mar para que ellos pasaran. ¿Eso es algo natural o sobrenatural? Sobrenatural. Eso no pasa todos los días. Las ropas de ellos, dice la palabra, que no se envejecían. Las sandalias de ellos no se desgastaban. Pan caía del cielo. ¿Qué es eso? Y ellos centrados en lo que faltaba, en lo que ellos querían. Lo sobrenatural se volvía algo que no importaba. A veces yo, ¿qué es lo que hago? Yo me quedo pensando en lo que me falta, me quedo pensando en el dinero que me hace falta y se me olvida que hubo uno que pagó toda mi deuda y que me dio vida y vida en abundancia, que pagó por mi pecado, que fue a la cruz por mí. Se nos olvida, gloria a Dios. Se nos olvidan esas cosas, iglesia, nos volvemos ciegos cuando no conseguimos enfocarnos en la promesa que Dios nos dio. ¿Y cuál es esa promesa? Pregúntale ahí al que está al lado tuyo, ¿cuál es esa promesa? Necesitamos entender eso. Mire lo que dice la palabra. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Es ahí donde tienen que estar nuestros ojos. Es por eso que yo tengo que gastar mis energías, mi tiempo, mi ímpetu, mi juventud, mis ganas. Tienen que estar puestas allá, en la eternidad. Al momento hay un cuadro que yo escribí ahí, a ver si lo ponen ahí los hermanos de la media. Un cuadro que comienza con al momento. A ver si viene, si no, bueno, yo lo leo aquí. Al momento que yo entiendo y comienzo a vivir mi vida con una perspectiva eterna, todo cambia. Mis decisiones, mis prioridades, la forma de enfrentar las pruebas y la forma que uso mi tiempo cambia. Todo cambia con esa nueva perspectiva. Y eso es lo que tenemos que rogarle al Señor. Por eso nuestro clamor debe ser, enséñanos, Señor,
a contar nuestros días para que podamos actuar con sabiduría. Debemos hacer ese clic aquí en nuestra cabeza, aquí en nuestra mente. Un clic, cambiar eternidad. ¿Sabe ese switch? Tenemos que encontrar ese switch aquí en la cabeza que diga eternidad ahí, clic. Yo me estaba acordando de un comercial cuando yo vivía todavía en mi tierra, Nicaragua. Había un comercial que era de la compañía de electricidad, instando al pueblo al ahorro de energía. Entonces el comercial era muy simple, aparecía muy sencillo. Era una señora que estaba en su casa y ella se acercaba al switch y le hacía clic. Y aparecía el eslogan así: haga clic por Nicaragua, ahorra energía. Nosotros necesitamos hacer clic por la eternidad. Dile al que está a tu lado ahí, haga clic por la eternidad. Es lo que necesitamos hacer. Hermanos, esa nueva mentalidad es parte del nuevo nacimiento. ¿Ustedes sabían? Lo dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1, del 23 al 25. Dice así: pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se le ha predicado. Ese cambio de mentalidad, iglesia, que viene con el nuevo nacimiento, me saca del lugar de vanagloria. Cómo el mundo anda detrás de la vanagloria, de ser conocido, de ser famoso, de sentirse que valen por las cosas que han acumulado, por las cosas que tienen. Y a veces, como no consiguen valorarse, todavía dicen, entonces tengo que adquirir más para que vean que yo valgo. Y esas cosas, como ya lo dijimos aquí, pasan. Y nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta vida. Y el tiempo pasa. Hay una cosa muy particular del tiempo, cosas peculiares. Tenemos que entender que el tiempo que pasó no lo podemos recuperar. Y otra cosa que debemos entender es que el tiempo futuro no es una garantía para nadie. Debemos tener esas cosas siempre en mente. No vamos a recuperar lo que perdimos y tampoco tenemos garantía de futuro. Iglesia, nosotros fuimos llamados a una esperanza viva en Jesús Cristo. Esa tiene que ser la base de nuestra fe, de buscarlo, de buscar la vida eterna, buscar el reino de Dios, buscar cómo hacer ese cambio de mentalidad, hacer ese clic. Esa nueva perspectiva me ayuda también a sobrepasar las dificultades. Pablo decía así: ustedes pueden verse muchas veces en momentos atribulados, pero él dice, cuando ustedes estén atribulados, recuerden que ustedes no van a estar angustiados. Ustedes se pueden ver perseguidos, pero nunca desamparados. Ustedes pueden hasta caer, verse abatidos, pero nunca destruidos.
¿Qué hacía Pablo decir esas palabras? Él entendía. Nos dice aquí en 2 Corintios 4, del 16 al 18. Dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Qué nos estaba queriendo decir Pablo aquí? Tú ya sentiste cuando estás pasando por una tribulación, una situación difícil, cómo aquello hace presión en ti, te sientes que te presionan hasta que a veces sientes como que te están aplastando. Tanta presión de la tribulación. Pablo dice así: si tú cambias tu mentalidad, si tú haces ese clic, esa presión, esa tribulación se va a volver leve y transitoria, pasajera. ¿Y qué va a pasar ahí? Entonces, lo que vas a sentir es un peso de gloria. Y el peso de gloria lo que va a hacer, en lugar de aplastarte, te va a levantar, te va a dar fe, te va a hacer perseverar, te va a hacer buscar al Señor, te va a hacer tener fuerzas para seguirlo buscando, aunque las tribulaciones continúen. Tú vas a estar firme por ese peso de gloria. Y no queda ahí. Él dice: no mirando las cosas que se ven. Ahí yo voy a empezar a tener visión espiritual. Ahí yo voy a ver que aquellas promesas que Dios me ha hecho, aunque yo todavía no las vea realizadas, yo las veo con los ojos de la fe. Veo familiares convertidos, veo sanación, veo que la iglesia crece, veo que la iglesia crece llena del Espíritu Santo de Dios, veo que las vidas se convierten, vemos que la ciudad de Doral le pertenece al Señor. Todas las ciudades de aquí de Miami le pertenecen al Señor. Aquel hijo que está renuente en venir a los pies se convierte y un siervo del Señor. Eso lo ven nuestros ojos que están enfocados en la eternidad, en la promesa del Señor. ¿Cuál es tu aflicción hoy, iglesia? ¿Cuál es tu aflicción? Cambia tu mentalidad y el peso de gloria va a venir sobre ti. Pide al Señor que te enseñe a contar tus días. Esa debe ser la oración de todos. Enséñame, Señor, a contar los días. Enséñame a entender la brevedad de la vida. Vamos a entrar aquí a una parte práctica. Después que entendemos todo eso, hay algo que debemos tener en cuenta. Debemos actuar con urgencia. La vida es pasajera. Todo se va volando. No puedo dejar las cosas para después. No puedo procrastinar. El tiempo que tenemos es breve. Esto debe crear en mí un sentido de urgencia, diligencia con las cosas del reino de Dios. El Señor nos comisionó, nos envió. ¿A qué nos envió Él? A ser discípulos de todas las naciones. Y el tiempo para ser discípulos es hoy, ahora. No podemos dejar eso para después. Las cosas del reino de Dios son para hoy. Yo no puedo pensar, no, yo primero voy a arreglar mi vida y después voy a buscar las cosas de Dios. Primero voy a asegurarme de que, ¿saben qué? Yo tengo muchos planes y cuando yo consiga tener mucho dinero, después yo me voy a volver un benefactor de la obra del Señor.
después yo voy a donar, después yo voy a patrocinar, después yo voy a hacer esto y lo otro. Y el tiempo se va yendo, se va yendo, se va desvaneciendo como el agua entre las manos. El tiempo es hoy, iglesia. Tenemos que tener urgencia con las cosas del reino. Y Jesús nos da una tremenda enseñanza. El Señor Jesús, mire lo que Él dice en Juan 9, del 4 al 5. Palabras del Señor Jesús, dice así: debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Estos versículos, iglesia, están en aquel contexto cuando Jesús cura a un ciego de nacimiento. Yo sé que muchos de ustedes conocen la historia. Y todo eso comienza a desenvolverse con una pregunta que le hacen los discípulos. ¿Quién pecó? ¿Fueron sus padres? ¿Fue él? ¿Por qué él es ciego? Y Jesús les aclara, Él les dice, ni uno ni el otro. Él está así para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Y luego enseguida Él da estas palabras: debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver? Mire lo que se desencadena después. Ahí yo los invito a que después pueden ustedes corroborar en la Biblia, leer Juan capítulo 9. Y ahí van a ver de que se desencadenan una serie de acontecimientos. Ahí se levantan los fariseos y empiezan a indagar. ¿Quién nos sanó? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿Fue sábado? ¿Fue cuándo? ¿Fue día de reposo? ¿Cómo fue? Llaman al hombre que fue sanado. Dice, ¿quién te sanó? ¿Cómo fue? Y lo indagan y lo interrogan una y otra vez. Tantas preguntas, tantas cosas, Jesús nos dice aquí, ustedes están perdiendo cuál es el punto principal de la historia. Ustedes están desenfocados. El hombre está ciego y el hombre necesita ver. Ese es el punto. Ese era el punto. Y ellos haciendo todo tipo de indagación. Iglesia amada, hay una generación ciega que se está cayendo postrada en el desierto. Y nosotros estamos perdiendo el tiempo. Y Jesús nos dice, no se olviden de eso. La noche viene en el cual no se va a poder trabajar. El tiempo es ahora. No podemos perder el tiempo con cosas pequeñas, con cosas que no edifican. A veces entramos en discusiones, así, no, tiene que ser así. No, el otro me vio, me tomó en cuenta, el otro no me tomó en cuenta. Perdemos el tiempo y una generación entera está cayendo postrada en el desierto. Y la iglesia tiene que cambiar de actitud. La iglesia es la que tiene la luz del mundo dentro de ellos. Y es esa luz, cuando sea expuesta, la que va a traer vista a los ciegos. No perdamos el tiempo. El tiempo es hoy, iglesia. Dejémonos de cosas vanas. Dejémonos de cosas pequeñas, tonterías, y hagamos la obra de Dios con diligencia. Por eso debemos clamar, Señor, enséñanos a contar nuestros días. Hebreos 3:12 al 13. Mirad, hermanos,
que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El tiempo es hoy, iglesia. ¿Se acuerda que yo les decía, el tiempo cuando pasó ya no lo podemos recuperar, no tenemos seguridad de lo que viene? El tiempo es hoy. Hoy es el tiempo que debemos utilizar. Hoy es el tiempo en el cual yo debo aplicar mi energía, mi tiempo, mi dedicación para la obra del Señor. No hay mañana garantizado, es hoy, porque los días son breves. Segunda de Pedro 3, 8 al 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Aquí me da la impresión de que Pedro, el apóstol Pedro, estaba con el Salmo 90 enfrente de él y estaba meditando en esas palabras y le oraba al Señor, Señor, enséñame a contar mis días. Y él dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tiempo de arrepentimiento es hoy. Mañana nadie lo tiene garantizado. Si tú que me escuchas ahí por las redes sociales o alguien aquí entre nosotros nunca entregó su vida al Señor Jesús, nunca se arrepintió ante Él de llevar una vida independiente de Él, el día es hoy. Él es paciente para que vengamos a sus pies. Pero también la palabra dice que Él un día va a venir como ladrón en la noche. No nos vamos a dar cuenta cuándo. El tiempo es hoy. Si hay alguna área de tu vida que está ahí patinando y necesitamos arrepentirnos de actitudes, el tiempo es hoy. Es hoy que le tenemos que clamar al Señor, Señor, yo necesito arrepentimiento, yo necesito entender la brevedad de la vida. Hoy es el día que debemos entregarnos a los pies del Señor Jesús. Él te está esperando, Él es misericordioso, Él ha hecho todo por ti, entregó su vida por ti y Él está esperando que tú digas, yo quiero, Señor, yo necesito tu Espíritu Santo dentro de mí para que yo pueda actuar con sabiduría, para que pueda agradar tu corazón. El tiempo es hoy. Cuando nosotros, iglesia, conseguimos cambiar esa mentalidad, poner nuestro enfoque en la eternidad, nosotros ahí nos volvemos un blanco de las misericordias del Señor. Porque se acuerdan que yo les estaba hablando al comienzo de los atributos de Dios, que Él es un Dios santo, un Dios justo, un Dios que es severo contra el pecado. Sí, Él es todo eso, pero Él también es un Dios misericordioso. Mire lo que dice el Salmo que habíamos leído, Salmo 90, a partir del versículo 13. Dice, oh Señor, vuelve a nosotros. ¿Hasta cuándo tardarás? Compadécete de tus siervos. Mira lo que pide Moisés, sácianos cada mañana con tu amor inagotable. Él te va a saciar
con su amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Piensa, iglesia, en los sufrimientos que has pasado. Con ese cambio de perspectiva, con ese cambio de mentalidad, el Señor te puede dar días de alegría en proporción a esos sufrimientos. Compensa los años malos con bien. Y mire qué lindo aquí, versículo 16. Permite que tus siervos veamos obrar otra vez, que te veamos obrar otra vez. El Señor va a avivar su obra en estos días. Nosotros vamos a volver a ver prodigios y milagros. El mar se abrirá ante nuestros ojos. Leprosos van a ser curados. Muertos van a resucitar. Él va a obrar de nuevo en nuestros días. Y la cosa no se queda ahí, iglesia. Mire qué lindo. Nuestros hijos verán tu gloria. Esa generación nueva que se levanta verá la gloria de Dios. Ellos no lo van a conocer simplemente por oír hablar. Ellos van a decir como Job: yo ahora te conozco porque te veo. Esa es la nueva generación. Eso van a ser nuestros hijos que van a decir: yo creo en ti porque yo te veo. No porque me contaron, sino porque lo he vivido, porque lo he visto, porque creo que tú eres un Dios vivo en mi vida. Esa es la generación que el Señor promete para nosotros. Y por último, dice: y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y hasta que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, Él hará prosperar tus esfuerzos, iglesia. Concluyendo, viviendo nuestras vidas con una perspectiva eterna, no aferrándonos a lo terrenal y pasajero, nos conducirá a actuar con sabiduría, agradando a Dios, confiando en sus promesas y manteniéndonos firmes en la esperanza viva. Hebreos 10, 23 al 25. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. El Señor Jesús va a volver, está volviendo, y el tiempo cada día se acerca más y más, iglesia. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Baje su cabeza ahí donde está, cierre sus ojos. Señor Jesús, hoy hemos sido aquí expuestos a la luz de tu palabra, Señor. Padre, como pidió Moisés, Señor, como aprendimos hoy aquí, enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos a entender que la vida es breve. Enséñanos, Señor, para que podamos actuar con sabiduría, con un corazón que te agrade, con un corazón que te busque, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que todas esas tribulaciones que pasamos, Señor, tú
sabes cada corazón aquí, Señor. Tú conoces cada corazón aquí presente y aquellos que nos ven, Señor. Ayúdales, Padre, a entender que eso es pasajero, Señor. Ayuda, Padre, a que esa tribulación, a que esa presión se vuelva leve, pasajera, y que podamos recibir de parte de ti aquel peso de gloria, Señor. Aquel peso de gloria que nos levantará en fe y firmes en ti, Señor Jesús. Nuestro clamor hoy es el mismo de Moisés. Enséñanos a contar nuestros días para que vivamos en sabiduría, para que crezcamos en sabiduría, Señor Jesús. Perdona, Padre, aquellos momentos en que nuestra fe se ha enflaquecido. Perdónanos por enfocarnos en lo terrenal, en lo pasajero, en lo efímero. Perdóname porque he desperdiciado mi tiempo. Ayúdame a enfocarme, Señor. Ayúdame a poner mis ojos en lo eterno, en tu promesa, en la vida eterna que tú prometes. Ese lugar que tú dijiste, Señor Jesús, yo me voy, pero yo me voy a preparar un lugar para ustedes. Un lugar donde ustedes van a estar conmigo y yo voy a estar con ustedes. Y me van a ver tal como yo soy, promete el Señor Jesús. Ese es el lugar que debemos anhelar. Anhelamos ese momento, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven. Te necesitamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.